De nuevo, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, afortunadamente. Amigas, amigos, hola, qué gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión para platicar de la película En Busca de Justicia, Just Mercy, que narra la historia de un joven abogado de Harvard, de raza negra, que está pues convencido de iniciar un proyecto que se llama Iniciativa Justicia Equitativa para ayudar a personas de raza negra que por razones de una falta de defensa adecuada fueron condenadas a muerte. Esto en los años 80, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos de América. La película está basada en hechos reales y bueno, pues van narrando las peripecias por las que atraviesa para poder ayudar a tener una defensa adecuada a todas estas personas que injustamente fueron sentenciadas a muerte, ¿no? La verdad, amigos, que creo que nos da una vista o un panorama muy claro la película de por lo menos dos grandes temas, ¿no? Primero, lo que la profesión de abogados o hacia dónde tendría que estar orientada nuestra profesión, ¿no? Nuestra formación como abogados, que creo que a veces la perdemos, a veces muy seguido se pierde la ruta, la brújula. Y lo otro, la del proceso mismo, la de la finalidad misma pues del derecho en un sistema jurídico determinado, ¿no? Eh, la película concretamente nos habla, insisto, de casos en los que las personas fueron condenadas a muerte. Sabemos que Estados Unidos es uno de los países que hasta la fecha lleva la batuta, ocupa los primeros lugares en ejecuciones contra personas por la comisión de delitos. No es el primer lugar a nivel mundial, está como en el cuarto o quinto lugar, según un reporte de Amnistía Internacional, que les voy a pasar el dato cuando publiquemos el video en YouTube. Pero en México, en el caso mexicano, fíjense que aunque parezca increíble, hasta 2005 se abolió por completo la pena de muerte en el gobierno de Fox. Antes había todavía algunas reminiscencias de esta pena para delitos graves como traición a la patria, parricidio y otros demasiado severos. Pero desde la óptica jurídica, amigo, además de las muchas críticas que personalmente podría hacer yo de lo que he leído, de lo que he escuchado, como el error judicial, desde luego que no permite una reivindicación o reinserción de la persona imputada. Eh, ¿Cómo estimas esa sanción que desde luego es, según Amnistía Internacional y coloquialmente hablando, la negación más extrema de cualquier derecho humano? O sea, que el Estado se meta hasta la cocina para privarte de la vida es la forma más agresiva en que puede inmiscuirse en la vida de los particulares. ¿Tú crees que en el plano personal, así, social, tenga un impacto significativo favorable? Mira, la verdad, el tema de la pena de muerte es de los aspectos más polémicos que podemos encontrarnos. Desde la perspectiva del perfil como abogado que tengo, te podría decir que es una de las sanciones que de alguna manera, o uno de los castigos más severos que de alguna manera pretenden solucionar el problema desde la perspectiva de que acabas con la vida del delincuente como sanción y ya, ¿no? Pero desde la perspectiva del psicólogo, eh, hay un psicólogo que se llamaba Jacques Lacan, que te decía que tratándose de penas, ¿no? y específicamente refiriéndose a la criminología forense, eh, decía que el error del derecho de alguna manera es que el derecho siempre se centra en la culpa, ¿no? En el castigo. Pero viéndolo desde la perspectiva del criminólogo y desde la perspectiva social, lo que importa es hablar de un concepto de responsabilidad. Evidentemente, la pena de muerte, como es desde la prisión, de hecho, y la pena de muerte, de alguna manera, lo que trata de hacer es proyectar la responsabilidad, ¿no? Como sociedad, tratamos de resolver el problema castigando o encerrando, pero a final de cuentas no solucionamos nada, ¿no? Y eso tú lo puedes ver en el sentido de no importa el número de tipos penales o el tipo de sanciones que puedas aplicar, en realidad la criminalidad no disminuye, ¿no? De hecho, yo creo que en ocasiones
se aumenta, ¿no? Entonces, aquí es una perspectiva de responsabilidad tal cual, ¿no? La sociedad de alguna manera tiene que asumir su responsabilidad. Como sociedad también a veces somos formadores del criminal. Y el criminal simplemente va a reflejar las partes que nosotros negamos. ¿Me explico? Sí, sí, bien, bien. Fíjate que decía yo hace un ratito insisto, que por increíble que parezca en México todavía, pues muy recientemente, o sea, 2005, estamos hablando de hace 15 años, no, no es nada. Eh, eh, y a pesar de eso, apenas hace unos meses, otra vez el Verde Ecologista, Morena y PAN traían una propuesta ahí para reinstaurar la pena de muerte que fue proscrita del artículo 22 constitucional. Desde luego, para mi juicio, desde una óptica pues, de clientelismo electoral, ¿no? O sea, de lo que dices tú, parchar o tapar el sol con un dedo, atender consecuencias y no causas. Pero bueno, en fin. Otro gran problema, amigo, que Amigo, sigue... antes que nada, creo que vale la pena lo que acabas de decir. Justamente refleja la manera en cómo proyectamos, ¿no? A un homicida lo sentenciamos a muerte. Pero fíjate cómo a través de la sentencia de muerte proyectamos también el propio asesino que llevamos dentro. O sea, un asesino colectivo asesinando a un asesino individual. Sí. Esa es la paradoja que hay en el tema de la sanción y quizás por qué no funciona. ¿Sí? Lo que a mí Aumentamos los resentimientos. me parece bien curioso, la verdad, que esto es aparte, ¿no? Pero me parece bien curioso que como abogados o como licenciados en Derecho, o sea, como gente que de una u otra forma está metido en estos temas, en la profesión jurídica, puedan apuntalar o defender la pena de muerte. La verdad sí me parece incongruente. Entiendo que quizás lo digan desde, como dices tú, desde los riñones, ¿no? Desde una parte ya muy personal, muy humana y que saquen al asesino que traen dentro. Pero bueno, me parece una incongruencia absoluta y desde luego que jurídicamente lo que acabas de decir no tiene ningún impacto significativo favorable ni en la prevención, ni en la eliminación o la disminución de las tasas delictivas. Pero bueno, en fin. El otro tema es que, aunque no lo parezca, quizás por otras razones, pero el racismo. Racismo que sí tiene, pues, quizás muchas más raíces en un país como el de Estados Unidos, particularmente por el tema racial, pero el nuestro no escapa. Tan así que tenemos códigos penales que regulan no propiamente el racismo, pero sí tipos como el de discriminación. Discriminación en donde se incluyen razones como la condición social, género, edad, preferencia sexual, embarazo, la raza, etcétera. Eh, eh, ¿Cómo es que, en países civilizados puede todavía prevalecer, amigo, estas concepciones pues tan retrógradas contra... De hecho, no me explico cómo en algún momento a alguien se le ocurrió considerar que por el color de piel una persona dejaba de ser persona, ¿no? O por ser menos puro que otra, ¿no? Dejabas de ser persona y te podían hacer cuanto querían. ¿Qué tiene que atravesar por tu cabeza para tener pensamientos así de primitivos? El miedo, viejo. Fíjate, cuando tú, porque eso es la base como de la idea de la discriminación, ¿no? Saber que alguien te está viendo como inferior, ¿no? Y irónicamente tú lo debes de estar viendo como superior. Entonces, al final de cuentas, si te fijas ahí atrás hay una cuestión emocional, hace poco lo platicaban. Siempre lo tratamos de ver desde la perspectiva intelectual. Y ahí yo te diría, simplemente desde la perspectiva intelectual lo que nos muestra son las creencias. Es decir, hay que voltear a ver al pasado para dar cuenta en dónde no hemos aprendido, ¿no? Y segundo, emocionalmente hay un tema de miedo. Cuando vemos a alguien que es inferior, en realidad lo que estamos teniendo es que quizás sea mejor que nosotros. Y eso lo muestra la película justamente, en un abogado negro defendiendo justamente a negros o inclusive a latinos, que creo que son los que se muestran justamente en los que están sentenciados a muerte, con blancos, ¿no? Y entonces el negro se tiene que enfrentar a blancos y al final pareciera que el negro es superior a los blancos, ¿no? Pero él simplemente lo ve desde una perspectiva de equidad, de igualdad, ¿no? En realidad, si te fijas, al final todo se centra en un pensamiento permeado de una emoción de miedo, siempre.
miedo en sus diversas manifestaciones, ¿no? El odio, la ira, ¿no? Es una manera de proyectar nuestras propias inseguridades en el otro. Y eso lo puedes analizar en cualquier supuesto de manifestación que aquí lo tenemos. Bueno, no, ahorita no sé si a diario, pero es muy común en nuestra cultura. Y otra cosa, o sea, a lo mejor vuelta con lo mismo que ya he dicho en alguna otra ocasión, y seguramente lo voy a repetir muchas veces, ¿eh? Pero es algo que me sigue dando vueltas. Pero cuando en el Código Penal plasmas algo, lo haces creyendo como si a través de ese mecanismo fueras a reeducar a la gente. Y no es cierto. O sea, cuando tú metes un tipo penal de discriminación, es porque el legislador volteó y dijo, la gente en México discrimina. Y sí, somos bien racistas también nosotros, ¿no? Discriminamos mucho. Pero esto ya es la colita del proceso, de un proceso en el que si yo fui criado de forma racista por mis padres o para discriminar a ciertas personas por ciertas razones, pues difícilmente, o por no decir casi será imposible, que yo deje de discriminar a las personas solo porque ahí está plasmado. Entonces esto tiene una causa, un origen mucho más anterior, ¿no? Que es la familia, te pregunto, lo aprendemos en la escuela, es cultural, traemos un chip a ser racistas. Lo que acabas de decir, más o menos es eso. O sea, por ejemplo, si volteas a ver la sociedad mexicana, para poder comprenderla tienes que voltear a ver sus orígenes, ¿no? Es una sociedad que nace de la conquista. Pero a diferencia de Estados Unidos, que es básicamente lo mismo, las perspectivas son distintas, ¿no? Por ejemplo, en México tiene una perspectiva de victimista, perdón, ¿no? Sí, nos sentimos víctimas porque fuimos conquistados. Nuestro vecino de arriba tiene una perspectiva de conquistador, porque al final de cuentas ellos son los que llegaron y arrasaron. Fíjate cómo o sea, culturalmente tiene una explicación. O sea, es el sistema de creencias. Y atrás del sistema de creencias, vamos, el contenido emocional, cómo nos vemos, ¿no? Una víctima, ¿cómo se va a ver? ¿Seguro de sí misma? Pues no, Pues no. se va a ver totalmente indefensa, abajo, sumida, ¿no? Pero no se da cuenta de que se convierte en su propio victimario, ¿no? Y ahí arriba, bueno, explicas lo contrario. Es un país, si lo conoces, que de alguna manera a veces es muy, muy impositivo. O sea, hay demasiada seguridad, ¿no? Tanto que es represor, ¿no? Entonces, es como tratar de comprender, o sea, si quieres entender lo que pasa en la sociedad, de alguna manera es necesario voltear a ver tu vida para comprenderlo. Y te vas a dar cuenta de que es una especie de herencia, ¿no? De pensamientos que, al final de cuentas, es lo que rige la vida. Nuestra legislación lo único que hace es contener el sistema de creencias que rige a la sociedad, pero desde una sola perspectiva. Le falta la cuestión de responsabilidad. Alguien que no es emocionalmente maduro no va a poder ser responsable. ¿Sí? Incluso a veces hasta del lenguaje, ¿no? Esto del lenguaje performativo, o sea, este lenguaje a través del cual cambia circunstancias, de hecho, o sea, expresiones que pueden parecer inocentes, ¿no? O intrascendentes, que no tienen significado, en realidad sí van permeando, no solo porque nosotros ya las traemos, sino porque cuando las repetimos, las perpetuamos. Así es. De hecho, así es como las ideas cobran fuerza, ¿no? Entonces, quieres cambiar una idea o quieres cambiar una situación, tienes que darle fuerza a través del pensamiento. Tu verbalización va a decir mucho, ¿no? Y aquí quien diga que el castigo es una forma de corregir, no necesariamente, ¿no? Al revés, a veces el castigo refuerza las conductas. Oye, y te decía que la otra gran parte al principio era lo de nuestra profesión. O sea, si estamos por el buen camino, si ya se pervirtió, es una cuestión personal cada quien, de los maestros que nos tocan, de la escuela en la que estudiamos, insisto, o es algo personal. Pero, por ejemplo, al final, ya casi al final de la película, una de las coprotagonistas que le ayuda a instaurar, a integrar el proceso de iniciativa justicia equitativa a Brian Stevenson, le comenta que antes de él había trabajado con otros abogados, ella no lo es, y dice que le habían explicado el tema de mantener una sana distancia con los clientes, que no encariñarse con ellos, no generar ningún tipo de relación. Y le dice, pero contigo acabo de aprender que es todo lo contrario, tú te encariñas con ellos, te involucras, te entregas con ellos, y creo que sí es algo que nos dicen a nosotros en la carrera, ¿no? Y a lo mejor no solamente para abogados, creo que esto ocurre mucho con médicos, a lo mejor con psicólogos, con psiquiatras, no sé, o sea,
no generar una relación más allá de lo estrictamente profesional con el cliente, ¿no? Con la persona para quien está trabajando. Pero no en este camino te, te, te vuelves frío y pierdes exactamente la brújula de que a quien estás defendiendo es una persona de carne y hueso que tiene necesidades, que tiene sentimientos, que le duele, ¿no? Que se puede sentir abandonada. ¿Cómo equilibramos eso, Mike? Casi todas las profesiones te dicen eso, ¿no? De hecho, es como una regla de código ético. Sin embargo, yo aquí solamente puedo compartir mi experiencia propia. Sí. Cuando en algún momento yo aplicaba ese principio, las cosas no funcionaban. De hecho, se volvían muy frías, irónicamente. No generabas la confianza. Y algo que he aprendido con el pasar del tiempo es que para cualquier ejercicio de profesión hay dos cosas esenciales. Ganarte la confianza de tu cliente y, segundo, de alguna manera ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Generar empatía. Y porque de otra forma no hay compromiso, no puedes servir. El ejercicio de una profesión yo creo que no está más cercano a un tema de servicio, de disfrute, de prestarte al otro y dar lo mejor de ti. Y eso cuando pones una barrera no te lo permite. Entonces es una cuestión que se puede criticar, pero yo creo que ha sido una trampa justamente de las creencias, ¿no? Al final de cuentas, en donde nos formamos, en las academias, ¿qué es lo que nos transmiten? Creencias. Pero en muchas ocasiones las creencias pueden ser limitantes y pueden ser en algún momento un tanto incongruentes o irracionales, ¿no? Entonces no te queda de otra más que a través del ejercicio práctico poner atención e ir aprendiendo, pero eso requiere que vayas haciendo maleables las creencias, que tú te permitas cuestionarlas y en algún momento adaptándolas a tu forma, lo que a ti te sirva, a final de cuentas, y no a ti nada más, sino a tus clientes, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay ocasiones en que sí, te tienes que involucrar, que es lo que muestra la película. Si no te interesa el otro, ¿cómo diablos puedes ayudar? Claro. ¿No? Entonces, necesariamente tiene que interesar, tienes que involucrarte. El tema es aquí aprender a conocer tus emociones para que no caigas en la subjetividad, ¿no? Para que no sean dos víctimas en lugar de una, Claro. ¿no? Sí. Evidentemente requiere un conocimiento propio. Entonces, aquí aplica el dicho de tú no puedes dar lo que no tienes. Obviamente es una cuestión de experiencia, ¿no? Y aquí quizá cobra razón el hecho de decir por qué la gente mayor puede ser que tenga más experiencia, ¿no? Que pareciera que no tenga la energía, tiene más experiencia y evidentemente tiene que ver con una cuestión orgánica, ¿no? Porque es una cuestión de madurez en nuestro cerebro, ¿no? Que nos permite nuevamente manejar nuestra mente. De esto que dices, tres cosas complementarias. Una, eso tan solo decir, volver a las personas clientes o asuntos, ¿no? Es que traigo un asunto, traigo un cliente. Claro. En vez de, voy a ver a Miguel Ángel Pérez Bautista, ¿no? Voy a ver a Christopher Pastrana por esto, pues cosificamos a las personas, ¿no? Que es un consejo que tendremos que tener muy presente, por lo menos en materia penal, por lo menos en audiencias de juicio oral, porque tienes que transmitir un sentimiento, ¿sí? Con independencia de este consejo que nos dan en las academias, efectivamente, de no involucrarte, de no rebasar la línea estrictamente profesional y no encariñarte con las personas, ahí tienes que hacer lo contrario, ¿no? Por lo menos dar la apariencia de lo contrario. Uno. Dos, me parece incongruente que siendo nosotros, me meto en el cajón, a lo mejor no, pero científicos sociales, ¿sí? Si partimos del supuesto de que el derecho es una ciencia social, quienes nos dedicamos de una u otra forma a esto, somos científicos sociales, trabajamos con sociedad, con personas como nosotros, no con objetos ni con números, ¿no? O con resultados concretos. No le veo efectivamente sentido de permanecer aislado y completamente distanciado, frío a la persona. Pero bueno, en fin, de la mano voy para allá con esto. Particularmente en el caso de los abogados penalistas y más concretamente en el caso del Ministerio Público, existe como una falsa creencia de que su labor es condenar personas, ¿no? Bueno, a ellos no les corresponde la condena, pero sí les corresponde acusar, ¿no? O sea, investigar y decir, Christopher Pastrana es responsable por esto, pero a veces también pierden la brújula y ya no les interesa esclarecer hechos, investigar la verdad, como antes era, sino encontrar culpables para entregar resultados. Decir, pues ya cumplí, como ocurre en la película, ¿no?
se ciegan a la verdad, a los hechos, y lo que intentan es poner un pegote ahí con la sociedad para decir, como dice este fiscal Chapman, ¿no? Es que a mí la gente me contrata para proveerle seguridad, para que estén a salvo. Y le dice Brian Stevenson, bueno, pero a salvo, ¿a quién te refieres? ¿A la comunidad blanca o a la negra? Porque a la blanca la tienes a salvo, y eso lo pongo entre comillas, muy entre comillas, porque el verdadero responsable de la muerte de esta chica, por quien condenan a muerte a Johnny D, pues sigue libre. Entonces eso de proveerle seguridad a nadie, ni a la comunidad negra ni a la comunidad blanca. Pero el Ministerio Público no generalizó, mucho ocurre esto, de que se pierde esa brújula, se pierde esa ruta. El fin del proceso penal es hoy, a diferencia de lo que era con el pasado, que era encontrar la verdad histórica, es esclarecer los hechos, ¿sale? ¿Qué nos pasa, Miguel Ángel? No sé si así pasa en otras disciplinas, por ejemplo, en derecho civil, que hagas a un lado la verdad y trates de obtener resultados porque son los que te interesan a ti y los que le interesan a tu cliente. ¿Qué le decimos a los jóvenes abogados que creo que son los que más nos ven? Fíjate que ahí hay dos creencias, bueno, dos cuestiones que ver en esto que acabas de mencionar, dos paradigmas. Cuando nos interesa más el qué dirán y cuando nos interesa más quedar bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, si te fijas, cuando dice el fiscal, ¿no? A mí me contrataron para servir, ¿no? Pues quiero quedar bien con los que me eligieron, ¿no? De alguna manera, cuando llega y le pregunta, oye, fíjate, revisa el expediente porque me parece, es que yo no fui parte de ese juicio. En efecto, por eso vengo a verte, revísalo. Si lo revisas, vas a dar cuenta de que no hay sustento. Amigo, ¿puedes? Amigo, repite porfa lo que dijiste porque se trabó un poquito. Claro, te decía que cuando el fiscal le cuestionan si puede revisar el expediente, él responde que no es parte del juicio y el abogado le dice, justamente por eso vengo a verte. Es decir, quiero que veas con ojos objetivos si en algún momento fue bien llevado, ¿no? Y de alguna manera dice, si yo ya sé lo que ocurrió, ¿no? Lo sentenciaron. ¿No? Me preocupa el qué dirán, porque le pedís incluso, vas a remover muchas heridas, ¿no? Entonces, fíjate cómo a veces, y si te fijas ahí, lo que muestra siempre al final de cuentas es un tema emocional. Cuando estamos buscando quedar bien o estamos buscando el qué dirán, no podemos servir. Estamos simplemente sirviendo con objetivos totalmente egocéntricos. Y servir de alguna manera, el abogado le dice, yo no vengo aquí para hacer sentir bien a nadie, ¿no? Yo vengo aquí para en algún momento tratar de buscar justicia. Y para buscar justicia requieres objetividad, ¿no? Aun cuando, dice el dicho, la verdad no duele, pero incomoda. De alguna manera, eso te refleja mucho el tema de la inmadurez. Cuando tenemos sentados en grandes puestos a personas que emocionalmente no son maduras, que solamente están preocupándose por lo que van a decir o por lo que van a ver de ellos, evidentemente no puedes servir absolutamente a nadie. Solamente sirves para ti. ¿Me explico? Entonces ahí la creencia es, irónicamente, tienes que trabajarte para conocerte y ser congruente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Para que en algún momento eso sea lo que muestres. Nosotros, como por ejemplo, como académicos, eso es lo que mostramos al final de cuentas. Y, por ejemplo, te pregunto algo. Si todo tiene derecho, todas las personas inocentes, y no lo sabemos al principio, no lo sabemos hasta el final, pero si todas las personas tenemos derecho a una defensa adecuada, a una defensa técnica, incluso los que son culpables, quienes son culpables, ¿qué le decimos a los jóvenes estudiantes, a los abogados jóvenes? O sea, ahí, ¿qué cosa? Por una cuestión moral, ética, de principios, ¿no se debe defender a alguien que es culpable, por ejemplo, de un homicidio? Fíjate, Lacan decía que la lógica que él recomendaba era dejar de hablar de culpa para comenzar a hablar de responsabilidad. Y mencionaba, hay criminales que pueden pasarse la vida sintiéndose culpables de lo que hicieron, pero nunca se hacen responsables de ello. Y aquí quizá te voy a tratar de decir cuál es justamente la diferencia. Cuando hacemos un juicio de culpabilidad, lo único que nos centramos es en señalar, ¿no? Él es culpable. Pero no le estamos haciendo que se haga responsable de eso. En Oriente, por ejemplo, la cultura samurái, cuando alguien mataba a un hombre de familia, el que lo mataba
tenía que hacerse responsable de la familia que dejaba sin el padre. Eso es, no nada más lo señalaban de culpa, de hecho al revés, lo que tenía que hacer es perdonarlo y él aprender a ser responsable de del daño que había provocado. Acá, ¿qué hacemos? Simplemente señalamos, culpabilizamos, lo encerramos, lo sentenciamos. Pero ya, cada quien en su casa y ellos que se jodan. No asumimos la responsabilidad ni colectiva ni individualmente. O sea, aquí, por eso decía, ¿verdad? Es un tema de congruencia, aprender a ser responsable, ¿no? Pensar, decir y hacer todo en un mismo sentido. Si yo digo una cosa, pero mi acción está reflejando algo diferente, evidentemente lo que estoy enseñando es irresponsabilidad. Es a lo que se refería Jacques Lacan. Ok, muy bien. Y de la mano con esto que acabamos de ver, ya para cerrar, te preguntaría, también al final de la película aparece, bueno, insisto, de los hechos reales, porque está basado en hechos reales, hechos verídicos, consigue Bryan Stevenson pues una especie como de documental, ¿no? En un noticiario conocido, pues por lo menos ya sale en medios masivos de comunicación a través de la televisión. ¿Y qué impacto tiene la presión social, concretamente, de acuerdo con Ferdinand Lassalle, un factor real de poder, como son los medios de comunicación? Recientemente, como cada semestre, veo con mis estudiantes una lectura muy buena de Fuller que se llama El caso de los exploradores de cavernas. Y en uno de los argumentos a cargo de uno de los ministros se hace referencia, pues el asunto está muy sencillo. Afuera, una consulta popular nos dice, por 90% de la población nos dice afuera, que este asunto debe resolverse de esta forma, ¿no? Y ese es el argumento central de ese ministro. O sea, para el ministro pesa, ¿no? Esa opinión, esa presión social pública afuera. Y esta presión o esta opinión pública se potencializa, es mucho más pesada cuando llega a medios de comunicación. Y entonces ya no sabemos si el interés auténtico, genuino, se está pervirtiendo por otros de naturaleza diversa. ¿Qué hacer con eso? Fíjate que, volvamos, es el mismo supuesto, ¿no? O sea, los medios de comunicación sirven como un medio para que potencializan la fuerza de una creencia. Si tú vas a transmitir una creencia, un pensamiento, un juicio, una sentencia, irracional, lo que vas a potencializar es la enfermedad, ¿no? Es como lo que estamos viviendo ahora. O sea, el tema del COVID, ¿qué es lo que se ha potencializado? El miedo. O sea, ves en los medios de comunicación y lo único que hacen en lugar de ayudar es generar más estrés, ¿no? Pero si eres un medio de comunicación manejado con personas responsables, ¿sí? ¿Qué es lo que van a potencializar? Quizás ideas más sanas, ¿no? Y aquí es muy simple, es tan simple como esto. En los noticieros, si tú le cambias a la vía de comunicación a través del cual estás haciendo énfasis al noticiero, te vas a dar cuenta, noticieros que dicen buenas cosas o que ponen la atención en lo bueno, en lo positivo, te puedo decir que normalmente es un buen medio de comunicación. Si tienes un medio de comunicación o medios de comunicaciones que se centran siempre en lo negativo, es discutible, ¿no? Yo, la verdad, sería como ponerlo en tela en juicio de duda y no creérmelo completamente, ¿no? O sea, por eso te insisto, esta película me gustó mucho porque lo que enfoca es justamente lo que importa al final de cuentas es uno mismo, es decir, ¿a qué le pones atención? ¿Sí? Si en algún momento tienes una posibilidad de tener un pensamiento reflexivo y que cuestiona todo, que no te lo crees a la primera, seguramente vas a tener el chance de elegir, de sopesar qué es lo que eliges. Pero ya cuando estás dándole atención a todo nada más porque lo dijo el noticiario de las 6, ya no hay, o sea, ya no estás ante una persona capaz de razonar, ¿no? Es una persona reaccionaria. Somos una sociedad teledirigida, como diría Sartori en su Homo Videns, ¿no? Sí. Algo así. Oye, y ya me piqué, ni modo, nos alargamos, pero no quiero, me acabo de acordar de esto y te lo quiero comentarlo con quienes nos ven. Dice Johnny D en una de las partes hoy, pues, cuando me detuvieron, cuando lo acusan, este infeliz sheriff Tate, se apellida, le dice, pues, o sea, me espanté un poco, pero no le di tanta importancia porque dije, pues la verdad es que yo no maté a esta mujer,
todo va a salir bien, ¿no? O sea, tengo muchos testigos y tómala, porque con todo y que la verdad estaba de su lado, o sea, que los hechos respaldaban, pero muy ampliamente, que él no era culpable absolutamente de nada y por lo tanto no tendría que afrontar ninguna especie de responsabilidad de la que tú hablas, fallamos. Digo, y lo trágico es, diría el clásico, sería cómico si no fuera tan trágico, ¿no? Pero lo trágico del asunto es que esto se sigue replicando por miles, hoy, no en 1980. Sí, 40 años después esto sigue pasando. ¿Qué demonios nos pasa? ¿Qué le pasa al sistema? ¿Qué está mal? O sea, el Estado de Derecho es de veras, es una porquería. Debemos sucumbir y la ley del más fuerte, digo, perdón, a lo mejor editamos esta parte, pero ¿qué hacemos, Mike? Pues mira, voy a tratar de contestarte con una anécdota. En la semana un amigo me escribía y me compartía la nota de una publicación periodística que refería que después del tema del COVID, lo que lamentaba más es que seguramente nada iba a cambiar, que todo iba a regresar a la normalidad, como refiriéndose a la misma situación caótica y desventajosa de siempre. Y me ponía mi amigo, lamentablemente creo que es justo lo que va a ocurrir. Me quedé pensando, digo, generalmente respondo los mensajes de mis amigos, pero me quedé pensando porque dije, cuidado. ¿Por qué? Porque lo que estoy leyendo en algún momento yo voy a ser responsable de reforzar esa idea también, ¿no? Y lo único que hice fue, después de 10 minutos, amigo, creo que lo único que nos queda es trabajar desde nuestra trinchera, ¿no? Empezar por uno mismo, ¿no? Y creo que con eso respondo a lo que tú me estás diciendo, o lo que me preguntas. Es comenzar por... ¿Lo respondes? Sí. Es decir, lo respondes muy bien. No hay otra manera. Si tú intentas hacer un cambio general, creo que está más probado, ¿no? Sexenio tras sexenio, en nuestro caso, lo vemos. Y tratar de hacer un cambio generalizado, pues simplemente hay que voltear a ver. Si la vida del que está tratando de cambiarlo está organizada y es el ejemplo, seguramente nos va a mostrar algo. Pero si no, vamos, el resultado ya lo mencionas. Lo respondes muy bien porque también cada semestre, bueno, como sabrán, damos derecho penal. Bueno, su servidor da derecho penal, antes teoría de la ley penal del delito. O en delitos en particular, la que fuera, nunca falta que te pregunten o que salga a colación el tema de, pues está muy padre porque la verdad es que lo es, la teoría de la ley penal, la teoría del delito es apasionante, en serio, pero dista mucho, desgraciadamente, de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre afuera. Y entonces lo que yo comparto siempre es lo que acabas de decir tú con otras palabras. Por mucho que no podemos taparnos de ojos diciendo que no es cierto, ¿no? Que todo lo que ocurre, todo lo que decimos en teoría es lo que pasa allá afuera en la calle. No es cierto. Pero de ahí a que nosotros tengamos que sucumbir o doblar las manos y entonces enseñarle a los estudiantes chicanas y decir, pues aquí venimos nada más a taparle el ojo al macho, pues hay una enorme diferencia, ¿no? O sea, lo que tenemos que seguir haciendo es nuestra lucha desde donde estamos, enseñando, procurando transmitir, ¿no? Aportar desde pues, nuestra humilde posición lo que se puede para mejorar las cosas, ¿no? Un solo acto, un solo ejemplo basta para mover. Sí, y sin expectativa, amigo, porque cuando nos clavamos en la expectativa, nosotros también nos enfermamos, ¿no? Hay que hacerlo lo más natural posible. Sale. Bueno, pues si te parece bien, cerramos con esto. Sí, amigo, muchas gracias. ¿La siguiente cuál es? Ah, cierto. Recomendación de Miguel Ángel, extraordinaria película, por favor no se la pierdan, no dejen de verla y de vernos a nosotros. V de Vendetta. Ya estás. ¿Sale? Con esa nos vemos dentro de 8. Órale, un abrazo. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Bye. Cuídense. Bye, Mike.